Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy, otro domingo, va anunciando su muerte como su resurrección, pero también anunciamos su segunda venida. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías y poder enseñar estos temas teológicos muy importantes para tu iglesia gloriosa en el poderoso nombre de Cristo, y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Bueno, hoy estamos otro domingo, estamos ya en el año 2023, ¿verdad? Comenzando el año, el segundo domingo de enero, y hoy tenemos una aplicación muy importante, así que quédese con nosotros y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, la bienvenida a los que están viéndonos a través de las plataformas, de las redes sociales, también se las damos. Comparte esta palabra de gloria, comparte esta palabra de vida, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Y hoy tenemos una aplicación muy importante que se llama lo que muchos desconocen de la epístola de Filemón. Y vamos a ver este tema que es muy importante, ¿verdad? Porque parcialmente muchos leemos esa epístola en unos minutos, a veces ni la encontramos en la Biblia, a veces la pasamos desapercibida, pero acuérdense, las doctrinas para la iglesia se encuentran de Romanos a Filemón, de Romanos a Filemón. Y vamos a leer muy rápidamente esta epístola, la voy a ir leyendo, no voy a ir diciendo los versículos, así que síganme, va. Estamos usando la Reina Valera 1602, si usted no está viendo a través de las redes sociales, no la Reina Valera 60, sino la 1602, que está más apegada al original de las Sagradas Escrituras. Y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, a Filemón amado, coautor nuestro, y a la amada Apia y Archipo, compañero de la milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos. Que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Jesucristo, porque tenemos un gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos, por lo cual, aunque tengo mucho de nuevo en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégate antes por amor, siendo como soy Pablo el anciano y aún ahora prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, en el cual otro tiempo fue inútil, mas ahora útil para ti y para mí, a quien he vuelto a enviar. Recíbele tú, pues, como a mis mismas entrañas. Yo había querido detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada quisiera hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fue como de necesidad, sino voluntario, porque quizás se ha apartado de ti por algún tiempo, para que volviese a tener para siempre, ya no como siervo, antes como siervo y como hermano amado, mayormente de mí, pero cuando más de ti, tanto en la carne y en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi misma mano, yo repagaré, por no decirte aún a ti mismo que me debes de más. Así, hermano, gózame yo de ti en el Señor, que recrea mis entrañas en el Señor, teniendo confianza en tu obediencia. Te escribí sabiendo que aún harás más de lo que yo te digo. Asimismo también, preparadme hospedaje, porque espero que en vuestras oraciones os tenga de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcho, Dimas, Lucas, mis colaboradores, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén. Se fija qué rápido la leemos, y muchas veces la leemos así y muchas veces no la entendemos, pero esta carta, esta epístola, sabía que esta epístola del apóstol Pablo a Filemón es una pequeña carta 100% doctrinal, 100% lleno de doctrinas para la iglesia, y lo vamos a ver en esta predicación. Así que quédese
qué esconde esta carta, porque es un misterio, pero solamente los misterios son revelados a su iglesia gloriosa. Y hoy vamos a ver de qué se trata esta carta, ¿verdad? Porque muchas veces la leemos. Yo me acuerdo que mi primer seminario que estudié, porque yo estudié 2 seminarios aparte de la universidad, tuvimos una clase de Filemón, como 2 clases, y no nos explicaron muchas cosas, nada más me dijeron que quién era Onésimo, que quién era Filemón, que estaba Onésimo en la prisión con Pablo, que cayó en su prisión, pero no es todo, no me dijeron nada que se encontraba una gran fuente de información teológica para la doctrina de la iglesia. Por eso las cartas para la iglesia son de Romanos a Filemón, porque no vamos a descartar esta pequeña carta y usted lo va a ver. Bueno, especialmente la doctrina de la administración para la iglesia se encuentra en esta carta. En toda la carta se encuentra la doctrina de la administración para la iglesia. ¿Qué es esa doctrina? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, y vemos en el versículo 1, vamos a ir examinando esta carta y viendo cuánta información tiene y cuánta doctrina tiene. El apóstol Pablo lo dice, porque ya era un anciano, ya era un gran, en sus últimos días, y dice que le escribe con su propia mano, quizás hacía unas letras muy grandes, porque ya estaba anciano, no tenía lentes, entonces tuvo que escribirla con grandes letras para que él pudiera ver lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Y dice Filemón, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué se llama Pablo prisionero? Porque esta carta la escribió en la cárcel, ¿verdad? Cuando él estaba en la cárcel. Se llaman cartas carcelarias. Si usted no conoce las cartas carcelarias, el apóstol Pablo tiene 4 cartas carcelarias, ¿verdad? Dice Pablo prisionero de Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque por predicar el evangelio, él era arrestado y fue a la cárcel. Él no cometió otro delito más que predicar el evangelio y lo pusieron en la cárcel. Pablo prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, ¿verdad? Él entrenó a su colaborador, ¿verdad? A Filemón. Él escribe esta carta a Filemón. Filemón está en otro lugar, entonces desde la cárcel él escribe esta carta para mandársela a Filemón, ¿verdad? Y dice, a Filemón, amado, y coaudujor, que quiere decir colaborador, caudujor nuestro. Caudujor quiere decir ministrador, pero vamos a ver qué es ministrar. Es ministrador nuestro, caudujador nuestro, colaborador nuestro, como pusieron en la Reina Valera 60, significa ministrador, ministrar. Pero vamos a ver qué es realmente ministrar, ¿verdad? Porque muchas veces hoy tenemos esa falsa idea. ¿Qué es ministrar? Ministrar significa ejercer un trabajo dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya sea el que toca la guitarra, ministra con la guitarra. No ministra con la música. No, ese es un error. No, porque la adoración es para Dios, ¿verdad? El pastor cuando predica, él ministra lanzando la espada o predicando la palabra de Dios, o dando clases como un maestro, porque es pastor y maestro, ¿verdad? Él enseña, entonces él está trabajando, él está siendo un coadujor o un colaborador o un ministro de Dios. Todos los que trabajan dentro de la iglesia son ministradores. Aquí no hay que nada más los líderes ministran, el nuevo no ministra, no, todos los que son iglesias, todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo ministran, porque tienen un trabajo y sirven en una cosa u otra, ¿verdad? Unos oran por las ofrendas, otros abren la puerta, otros lo que sea, limpian la iglesia, todos ministran, ¿verdad? Porque es trabajo, ¿verdad? Y ponga mucha atención, ministrar no es algo sobrenatural, algo místico, algo fuera de lo común, ¿verdad? Porque cuando yo empecé en mis caminos de Dios, a mí me trataron de enseñar que solamente el pastor que estaba ungido ministraba, que pasaban al frente y te decían, deja que el pastor te ministre. Bueno, eso no es ministrar. Es que va a orar porque eso se llama orar, no se llama ministrar. Ministrar es el trabajo que él ejerce. Orar, todos podemos orar, ¿verdad? Que te ponga las manos el líder espiritual, eso es ministrar. Eso es un error. Eso no es ministrar. Ministrar es ejercer un trabajo. Y por eso es una carta doctrinal para enseñarnos qué es ministrar.
porque muchas veces no conocemos, o venimos como nuevos en una iglesia y te dicen, no, nada más los líderes ministran. Eso es mentira. Todos los que somos sellados con el Espíritu Santo podemos ministrar. Lo vamos a ver más adelante. 2 Corintios 5:17. Pero acuérdense una cosa muy bien, únicamente la nueva creación ministra, ¿verdad? Porque podrá haber personas que sean cizaña en la iglesia, que trabajan dentro de la iglesia, pero no son coauditores de Dios, no son ministros de Dios, ¿verdad? Están en un proceso, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y quizás se conviertan y estos también van a ser parte de la iglesia. Entonces solo ministra la nueva creación, dice 2 Corintios 5:17. De manera, si alguno no dice está, como en muchas Biblias, en la Reina Valera dice está. De manera, si alguno es en Cristo, o eres o no eres. O eres de Dios o no eres de Dios. No que estás, porque muchos dicen, no, yo estoy con estos, yo estoy con nosotros. No, es. Si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Verdad? Las cosas viejas son ¿qué? Pasado. Entonces no te debe de afectar nada del pasado a una nueva creación, a la nueva iglesia, no te debe de afectar nada. Claro, no se te va a borrar el pasado, pero eso lo puedes tú usar como experiencia para discernir o como testimonio, pero no te puede perjudicar porque ya eres una nueva criatura. He aquí, todas son hechas nuevas. Siguiente versículo, 2 Corintios 5:18. Y todas las cosas son ¿de quién? De Dios. Nada es nuestro, como oró el hermano esta mañana. Nada es nuestro. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Hasta los malos les pertenece a Dios. Dice, todas las almas son mías en la Biblia. Y dice, el cual nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Por qué? Porque se acabó la enemistad, porque estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, hemos sido reconciliados a través de la cruz, a través de Jesucristo, por Jesucristo. Y nos ha dado a toda la iglesia, a todo el que es sellado, el ministerio de la reconciliación. Entonces todos vamos a ministrar para reconciliar a otros. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio. Ese es el trabajo de todos en la iglesia. No solamente es el trabajo para los misioneros, el trabajo para los evangelistas, no, el trabajo de todos. Predicar el evangelio, porque si a alguno le cae el 20 y cree de todo corazón, va a ser una nueva criatura. ¿Verdad? Y dice el versículo 2, y a la amada Apía. En esta ocasión el apóstol Pablo, y en otra ocasión en Corintios, pone una mujer enfrente del varón, ¿verdad? Porque el varón aquí es el hijo, ¿verdad? Dice, y la amada Apía y Archipo, o en muchas Biblias dice Arquipio, ¿verdad? Compañero de milicia. Y a la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Muchos toman este versículo mal, ¿verdad? Porque dicen, ya ves, las iglesias deben de ser en su casa. No. Cuando comenzó la iglesia, las iglesias se establecieron, se empezaron a juntar en las casas porque se escondían y apenas estaba comenzando. No quiere decir que te tienes que congregar ahora en casas, no, ¿verdad? Bueno, quién sabe, va, porque hoy vivimos en tiempos feroces y, por ejemplo, en Sudamérica nos han escrito a través de las redes sociales que muchas personas se congregan en sus casas porque no hay iglesias sanas y no tienen la sana doctrina. Y dice, y compañero de milicia y a su iglesia que está en su casa. ¿Quién es Apía y quién es Archipo o Arquipio? Vamos a ver en las escrituras, ¿verdad? Apia es una mujer creyente en la iglesia de Colosas, esposa de Filemón, al que le está escribiendo la carta. El apóstol Pablo también quiere que la esposa la lea, porque se supone que Onésimo era esclavo de los dos, de Apia y de Filemón, ¿verdad? Y dice, Apia es una mujer creyente en Colosas, esposa de Filemón, y Arquipio o Archipío es el hijo de Filemón y el hijo de Apia, ¿verdad? Que este era un ministro que lo mandaron a la Odisea y él falló. Si no saben, en las escrituras él falló, el hijo falló. No quiere decir que si el papá era un anciano, presbútero, pastor, es lo mismo, cuando usted escucha esas palabras es lo mismo,
no quiere decir que los hijos también lo van a hacer. Entonces él lo hicieron ministro de la iglesia de la Odisea y él falló. Ni siquiera tenemos la epístola, por eso les digo todo, porque la historia dice que ellos alteraron las escrituras. ¿Verdad? Vamos a ver en Colosenses 4:27 cómo Pablo le da una advertencia a Arquipío, ¿verdad? Y dice, y le decía, y decirle a Arquipío, mire el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpláis. Arquipio o Archipo, lo escriben diferente en las Biblias, pero es el mismo nombre. Acuérdense que la pronunciación de las palabras no quiere decir que el mensaje cambia. Por el ministerio que ha recibido por el Señor para que lo cumplas. ¿Por qué? Porque él se estaba desviando de la sana doctrina y se desvió. La historia dice que él se desvió. ¿Verdad? 4:17. Entonces dice Filemón 3. Vamos a seguir adelante. Filemón 3. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo da una doble bendición, gracia y paz, ¿verdad? Porque anteriormente en el antiguo pacto, ¿verdad? Era shalom, la bendición era shalom. Por eso todos los judíos cuando llegan a otra casa o llegan a ver a un amigo suyo dicen shalom. Pero ya tenemos un nuevo pacto, un pacto que quedó anterior al otro y ahora se dice gracia y paz. Cuando alguien te dice gracia y paz, está hablando de los dos más grandes bendiciones que hay en toda la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice gracia y paz de Dios, gracia a vosotros y paz de Dios. La paz no es de Pablo, ni la gracia es de Pablo, sino le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios, siempre, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre, el apóstol Pablo no se le olvidaba que siempre él oraba por Filemón, ¿verdad? ¿Qué nos enseña ahí? La administración de la oración. Ese es un trabajo de cada uno de nosotros en la iglesia. Tenemos que ministrar orando. No solo el pastor ora por la congregación, sino que tenemos que orar los unos por los otros. Dice la Biblia, dice orad sin cesar. La Biblia nos manda, ¿verdad? Tenemos que tener oraciones, ¿verdad? Hay 6 tipos de oraciones. Muchos no las conocen, ¿verdad? Porque siempre oramos por agradecimiento, por intercesión o por necesidades, ¿verdad? Porque es lícito orar por necesidades cuando necesitamos, pero la mayor parte de las oraciones deberían ser para bendición a Dios y para adoración a Dios, si usted no lo sabe. Y falta una ahí, que es ponerse de acuerdo. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Es confesar sus pecados. Esos son los 6 tipos de oración que hay. ¿Por qué 6? Porque es el número del hombre, para comunicarse con Dios. Entonces vemos Filemón 5 y dice, oyendo de tu amor, ¿verdad? Pablo había oído el gran amor que tenía Filemón, y de la fe. La fe y el amor van de la mano, que tienes en el Señor Jesús, para con todos los santos, no para nada más los que están en su iglesia, los que están en Colosas, ¿verdad? Los que están en la Odisea, para con todos los santos, ¿verdad? Es una verdad bíblica. Cuando hay amor correcto, se debe tener una fe que correcta, ardiente, única, ¿verdad? Y dice, ¿qué tenemos que ministrar nosotros? Tenemos que ministrar en defender nuestra fe, ¿verdad? Porque no podemos tener cualquier clase de fe, tenemos que ser apologéticos. ¿Qué es apología? Apología es defender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo más importante para Dios? Su palabra. ¿No sabía que en la Biblia dice lo que más honra a Dios es su palabra? No tu comportamiento, no cómo te portes, no con lo que hagan, no, su palabra es lo que más honra. Dios no juega con las... Por eso Jesús dice que no puedes cambiar ni una jota ni una tilde de las Sagradas Escrituras. Y dice 1 Pedro 3:15, ¿verdad?
Dice, va a santificar al Señor Dios en vuestros corazones. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra mente. Y estar siempre aparejados o preparados para defender, para responder a cada uno que nos demanda razón de la esperanza que está en vosotros, con mansedumbre y temor. Con mansedumbre y temor. Tenemos que presentar defensa con mansedumbre y temor. Siempre tenemos que defender nuestra fe. Mucha gente no lo toma esta palabra, mucha gente no toma este mandamiento de ministrar, pero es un mandamiento para la iglesia de defender nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no la defendemos, por eso hay herejías, hay falsas doctrinas, evangelios adulterados, hay evangelios contaminados, palabra diluida, malas enseñanzas, porque no se levanta un siervo de Dios, no se levanta un soldado de Cristo y dice, no, la Biblia no quiere Dios que hagamos eso, no quiere decir eso, ¿verdad? Mucha gente en las iglesias, cuando está en una iglesia, dice, bueno, pues tú toma lo bueno y desecha lo malo. En ningún lado de la Biblia lo dice. Esa es tu vaga opinión. En la Biblia dice que nosotros defendamos la fe. Si usted ve a alguien que dice algo erróneo en la palabra de Dios, pararlo inmediatamente y decirle, bueno, pues yo tengo entendido con mansedumbre y temor, dice que la Biblia dice esto, no esto, ¿verdad? Porque no es lo que yo diga, no es lo que tú digas, no, es la autoridad final que está en la palabra de Dios, ¿verdad? 6, ¿verdad? Ya vimos que podemos orar, podemos defender nuestra fe. Dice Filemón 6, que la comunicación, en otras Biblias dice otra cosa, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que comunicarlo, entonces nosotros tenemos que ministrar en comunión a otros, ¿verdad? Contar las maravillas de Dios, contar el Evangelio, ¿verdad? A otros, tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? ¿Qué es comunión? Comunión no solamente es la cena del Señor, comunión es tener compañerismo dentro de las iglesias. Por eso en inglés se llama fellowship. Fellowship es que estás arriba del barco, no estás afuera del barco, ¿verdad? O estás adentro, entonces debemos tener compañerismo. Cuando alguien se goza, nos gozamos, cuando alguien se duele, nos dolemos. ¿Por qué? Porque hay un compañerismo, ¿verdad? No hay grupitos, no hay separaciones, no hay divisiones, no, todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús y una misma fe, lo dice la Biblia. ¿Se fija? Ya veo cuánta administración tenemos ahí en esa carta. Dice, porque tenemos gran gozo de ¿qué? Y consolación. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu amor por ti, hermano, ha sido recreado las entrañas de los santos, ¿verdad? Nosotros tenemos que consolar a otros. Esa es la administración de otros, ¿verdad? Cuando alguien se duele, lo consolamos, ¿verdad? Cuando alguien llora, lo consolamos. Pero ¿cómo lo consolamos? ¿Con nuestras propias palabras? No, con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso existe la consejería pastoral. Muchos no les gusta la consejería pastoral. A mí me han venido matrimonios o personas que se quieren divorciar y dicen, pastor, ¿nos puede dar consejería matrimonial? Y ya cuando yo les digo lo que dice la Biblia, ya no regresan. ¿Por qué? Porque quieren escuchar lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Porque yo soy un terapeuta, yo soy vocero de Dios, lo que dice Dios acerca de las Sagradas Escrituras, acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de la separación. No les puedo decir otra cosa. Entonces tenemos que consolar a nuestros hermanos con la palabra de Dios. Ay, hermana, es que mire, este muchacho, que esto, que el otro. Entonces la mujer le tiene que decir a la otra mujer, pues ten cuidado, no vayas a fornicar, no vayas a adulterar, ¿verdad? Tiene que consolar, darles un buen consejo. También es parte de la consolación. Y vemos en 2 Corintios 1:4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay ningún hijo de Dios, aquí no hay ningún nacido de nuevo que no sea consolado en su tribulación, en sus problemas, en su angustia por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué nos consuela Dios? Para que nosotros podamos consolar a otros, dice, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia,
con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Para eso Dios nos consuela también, para que nosotros seamos un espejo de Él y podamos consolar a otros, ¿verdad? Y tenemos que ministrar, tenemos que trabajar en eso, tenemos que consolar a otros, ¿verdad? Alguien nos habla por teléfono, hermano, que perdí mi trabajo, entonces, bueno, pues vamos a orar para, Dios quiere, pero si usted agarra y un hermano le habla por teléfono, hermano, perdí su trabajo, por flojo, por esto, por lo otro. Entonces ya no es consolación, ¿verdad? ya es decirle otras cosas, ¿verdad? Hay que apoyarlos, ¿verdad? Y dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucho denuedo en Cristo, para mandarte lo que conviene, ¿verdad? ¿Qué es denuedo? Tener libertad, pero ¿libertad de qué? Libertad en la verdad, no libertinaje, libertad en la palabra de Dios, en libertad en la posición que el apóstol Pablo tiene. ¿Qué quiere decir eso el apóstol Pablo? Que tenemos que ministrar ¿con qué? Con transparencia. No tenemos que ser cartas ocultas, no tenemos que tener agendas escondidas. Un cristiano no debe tener su teléfono todo con 10 números secretos para que nadie lo pueda abrir. No, tenemos que ser cartas abiertas más a nuestros seres queridos, como a la congregación, como a la comunidad y a como los que nos rodean, porque ¿cómo vamos a hacer cartas abiertas si no lo somos? Tenemos que ministrar con transparencia. La iglesia es una carta abierta. 2 Corintios 3:2 dice, nuestra carta sois ¿qué? Vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, ¿verdad? La iglesia debe de ser una carta abierta. Dice 2 Corintios 3:3, por cuando manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo ministrada por nosotros. Ahí dice ministración, ¿verdad? Ministrada por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿verdad? Porque ya no tenemos piedra, cartas de la ley escrita en la piedra, ¿ah? Ya tenemos esa ley de la fe que está escrita en nuestros corazones, lo dice Romanos. 9. Dice, ruégote antes por amor, siendo como yo soy Pablo, el anciano y aún prisionero de Jesucristo. Imagínense, el apóstol le está rogando a Filemón, que es un obispo. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en esa administración? La humildad. No porque yo soy apóstol y mis chicharrones truenan, no. Yo soy apóstol y ruego, dice el apóstol Pablo. ¿Sí ve la humildad del apóstol Pablo? Dice, yo te ruego, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho un apóstol el día de hoy? Yo no tengo por qué rogarte, yo soy el apóstol. Entonces dice, es una humildad. Humildad no quiere decir pobreza, sino es algo que es una calidad de la persona, ¿verdad? Dice Job 4:6, mas Él da mayor gracia, por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia ¿a quién? A los humildes, y lo repite en Jacobo o en Santiago, ¿verdad? Esa misma cita. Y vemos el 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo es la persona que estaba con Pablo en la prisión, que él era esclavo de Filemón, pero él huyó de la hacienda de Filemón y fue atrapado en Roma, y él fue encarcelado juntamente con el apóstol Pablo. Entonces dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Aquí no quiere decir ministración de la paternidad, no, aquí quiere decir que Pablo está haciendo los frutos correctos, ¿verdad? Porque Onésimo estaba ya entrenado por el apóstol Pablo, ¿verdad? Ministrando, dando frutos. Tenemos que trabajar en la iglesia para dar frutos. Tenemos todos que ser ministradores para dar buenos frutos. Porque ¿qué pasa? ¿Quién no da frutos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice Mateo 3:10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no hace ¿qué? Buen fruto es que cortado y echado al fuego, ¿verdad? Un pastor debe enseñar a otros la buena palabra, para si esta persona es llamada, que él sea un pastor. Un músico debe enseñar a otro músico, un diácono debe enseñar a otro diácono,
¿va? Y así sucesivamente, ¿va? Dice que las mujeres les tienen que enseñar a las jóvenes, a las damas, cómo ser buenas esposas en su hogar. Entonces tenemos que hacer buenos frutos, ¿va? Enseñar la palabra de Dios, tener un altar familiar, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, tener un sacerdocio en nuestro hogar. ¿Ya? Dice Mateo 7:19, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Entonces vamos a ver Filemón 11, ya vamos avanzando, dice, el cual en otro tiempo me fue inútil, ¿va? El cual en otro tiempo te fue inútil, ¿va? Le está hablando que este esclavo fue inútil porque de tan inútil que es que escapó y se fue. Mas ahora útil para ti y para mí, ¿verdad? Porque ya lo había entrenado el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué estamos ministrando? Estamos ministrando un trabajo en equipo. Pablo había hecho lo correcto. Esa persona ya era una persona útil, una persona activa, un miembro activo dentro de la iglesia que él estaba en la cárcel. Y aunque estaba en la cárcel, él seguía teniendo iglesia, si usted no lo sabe. ¿Se fija? Entonces tenemos que hacer un trabajo en equipo, tenemos que ser miembros activos, ¿va? Pero fíjense muy bien cómo esta carta doctrinal nos enseña que ser un miembro activo no es de que el pastor te ponga o de dedazo. Tú haces esto, tú haces el otro y tú sirves tal día y tú vienes a orar tal día. No. Vamos a ver que esta carta nos enseña que toda administración es voluntaria. Y dice 2 Timoteo 2:10, empero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Entonces tenemos que nosotros ser unos vasos de honra del Rey, ¿verdad? Unos vasos dignos que nos pueda usar Dios. Dice la Biblia que nos tenemos que purificar más para que nosotros seamos vasos útiles. Entonces es muy importante ministrar con acción. 12, Filemón 12, y dice, ¿a quién he vuelto a qué? Enviar. Recibe tú pues como a mí en mis entrañas. Entonces Pablo, ya que está Onésimo entrenado, lo manda a Filemón, ¿verdad? Entonces tenemos que ministrar predicando a otros, ¿va? Haciendo evangelistas, haciendo misioneros que vayan a otro lugar a predicar, porque regresaba a donde estaba, a su lugar, pero eso es lo que quiere decir la Biblia, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero lo más importante nos dice al final de este versículo, y doctrina. No puedes predicar la palabra sin doctrina. ¿Por qué? Porque vas a cometer muchos errores y muchos se van a desviar del camino y van a apostatar. Dice 2 Timoteo 4:5, por lo tanto, vela en todo, sufre las aflicciones, haz tu obra de ¿qué? Evangelista. Timoteo era anciano, era obispo, era pastor, era presbítero, como usted lo quiera llamar, pero también era ¿qué? Porque todos tenemos que ser evangelistas. Aquí nada que Dios no me ha llamado para ser evangelista. No, todos somos evangelistas porque es una labor que nosotros tenemos que para ministrar. ¿Se fijan? Y dice el 13, yo había querido ¿qué? Detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio, ¿va? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en esta carta de la administración para la iglesia? Que tenemos que ministrar haciendo misiones, ¿verdad? Yo quería retenerlo, pero muchas veces queremos retener a miembros, retener a personas, pero tenemos que dejarlos ir. Si dice, pastor, a mí me nace ir a predicar la palabra de Dios en tal sitio, gloria a Dios. No, el pastor, no, todavía no eres miembro, todavía no has tomado el curso de discipulado. No, si Dios le puso, téngalo por seguro que si Dios lo llamó para una misión, Dios lo va a entrenar, Dios lo va a capacitar. Dice Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que predican el evangelio de paz
Es el evangelio de paz, el evangelio de gloria, el evangelio de gracia, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios. Es la última noticia de Dios. Se llama igual. ¿Por qué es el evangelio de paz? Porque se acaba la enemistad con Dios. De los que predican el evangelio de las cosas nuevas. Por eso es el evangelio, por eso son las buenas nuevas, porque es la última noticia de Dios. 1 Corintios 16:9, porque sea abierto una puerta grande y eficaz, y a muchos adversarios hay, ¿verdad? Pablo reconocía cuando se abrió una puerta para poder evangelizar, para poder ir a otro lugar a fundar otra iglesia, para ir a otro segundo viaje misionero, ¿verdad? Porque Pablo no solamente hizo un viaje misionero, hizo varios viajes misioneros. 14, ¿verdad? Ya vamos avanzando, y dice, mas nada que hice hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fue como aquella necesidad, sino que voluntario. Entonces nosotros tenemos que ministrar o trabajar en la iglesia como voluntarios. Nada de que aquí hay dedazo, que haces esto, a ti te toca orar, equipo 5 a servir. No, eso es una barbaridad. Todo tiene que ser voluntario. Todo tiene que ser voluntario. Jesucristo quiere que tú vengas a sus pies voluntariamente, si no, Él te va a rechazar. Así como las ofrendas son voluntarias, también el servicio es voluntario, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios es el único que pone el querer y como el hacer. Entonces, obviamente, si esa persona no se voluntaría, porque Dios no le ha puesto en su corazón. Juan 12:26, si alguno sirve, dice Jesús, el que tiene oídos que oiga, dice, ¿qué dice? Sígame. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, a mi Padre le honra, ¿va? Porque la Biblia nos especifica que Dios no puede ser servido con manos de hombre, ¿va? Dios no puede habitar en templos humanos. Todo lo que hagamos, dice, sirvámonos como si le sirviésemos al Señor. No quiere decir que le estamos sirviendo al mismo Dios directamente, como si le sirviésemos al Señor. Es una administración, es un trabajo para la iglesia, así que todos podemos ministrar, gloria a Dios. Nada de que pasa al frente para que el pastor te ministre, eso es una barbaridad. 15, porque quizás se ha apartado de ti por algún tiempo, para que volviese a tener por siempre, ¿va? A tener por siempre, para siempre. Entonces vemos que tenemos que ministrar, ¿qué? En la tribulación. En la tribulación tenemos que ministrar. No importa tu sufrimiento, no importa tus problemas. Es que tú no sabes mis problemas, por eso yo no quiero servir en la iglesia. Es que tú aquel que tiene a Dios, no importa si llueve, relampagueo, caiga fuego, dice, yo quiero servir. Yo quiero servir. Un buen ejemplo es, por ejemplo, mañana vamos a ir a repartir unos folletos o vamos a ir a tal lugar, necesitamos voluntarios y el pastor pone ahí un libro o una libreta con una pluma y el que quiere ir se anota. Eso debemos hacer, ¿verdad? No avergonzar a ver, levanta la mano, ¿y por qué tú no, fulano de tal? ¿Y por qué no? Ya. Entonces, cuando usted tiene un pastor así, más vale que se lleve un casco cuando le tire una piedra. Y dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel que es una nueva criatura, como ya lo vimos en 2 Corintios 5:17, va a sufrir persecución de una manera u otra. Aquí nadie se escapa, ninguna nueva criatura se escapa. No importa si vives tú en el país de las maravillas, en un país donde no persiguen a los cristianos, no. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te persiguen hasta en Disneylandia. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la verdad, a nadie le gusta la buena palabra de Dios. Y Satanás siempre va a tener a alguien que te esté acosando, persiguiendo, porque así, por ejemplo, yo tenía muchísimos amigos hace muchos años, ¿y dónde están? A todas esas gentes, cientos y cientos de gentes que ayudé, ¿a dónde están? No 1 o 2, cientos de gentes aquí en esta ciudad yo he ayudado, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque realmente cuando tú tienes la verdad, incomoda. No quieren saber de ti, hasta tus propios familiares.
Pero eso no es, a Cristo lo aborrecieron. Dice 16, ¿verdad? Ya vamos avanzando, dice, ya no como siervo, antes más que siervo como hermano amado, mayormente de mí, pero cuando más a ti, tanto en la carne y en el Señor, ¿verdad? Ahí nos enseña que tenemos que ministrar como un cuerpo, no solamente trabajar nosotros individualmente. Yo me voy a evangelizar solo. Yo voy a trapear toda la iglesia. Y le arrebata el trapeador al otro hermano. No quiero que me ayudes. No, todos somos un cuerpo, todos nos ayudamos, ¿verdad? Porque dice que somos miembros todos. Entonces todos nos echamos la mano, todos nos ayudamos. Y así hacemos el trabajo como un cuerpo en equipo. Porque ¿quién es la cabeza? Cristo. Y la iglesia es el cuerpo. El pastor también es cuerpo. El dirigente espiritual también es cuerpo. En la Biblia lo marca así, ¿verdad? No solamente el pastor solamente ministra, que es vocero de Dios, predicando la palabra de Él y enseñándola, ¿verdad? Porque solamente cuenta con esas dos, porque una cosa es ser posiciones ministeriales y otra cosa es ministrar. ¿Se fijan? Ministrar todos podemos, pero posiciones, Pablo nada más habla de dos. Entonces, 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros en particular, ¿verdad? A mi mano tiene que tener otra. Mi mano, yo no le puedo decir a mi mano, ¿sabes qué, mano? Ráscame el cachete. Pero, entonces, ¿qué? Mi antebrazo, mi brazo, mi hombro tiene que reaccionar para que yo me rasque, porque ¿qué tal si el antebrazo y mi hombro y mi brazo no quieren? O mis uñas no quieren. Todos somos un cuerpo para una función. Por eso Pablo relaciona a la iglesia como con un cuerpo humano, porque tenemos que usar todo el cuerpo para nosotros funcionar. Dice 1 Corintios 6, 20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa se llama la posición adquirida teológicamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo, pero a la vez también nos pertenece porque es templo y ahora lo tenemos que cuidar. Que el espíritu que estaba muerto de nosotros, Dios lo vivificó, fue amalgado en nuestra alma. Entonces ya también es nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ya tenemos espíritu. La nueva creación tiene espíritu. La vieja creación no tiene espíritu. No es como han enseñado en muchas iglesias que el Espíritu Santo es otra persona dentro de ti. No es cierto. El Espíritu Santo se amalga a tu alma para siempre en ti. Entonces ya es parte tuyo. El Espíritu es tanto tuyo como el cuerpo es tuyo, como es de Dios, porque tú le perteneces a Dios. Eso se llama la doctrina de la unión. Dice Filemón 17, así que me tienes por compañero, recibidlo como a mí, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan en esta administración? Que tenemos que ministrar ¿qué? Con hermandad, brotherhood, ¿verdad? Le dicen en inglés, hermandad. ¿Qué es hermandad? Que todos nos tratemos como hermanos. Por eso es muy común que los cristianos se digan hermanos, ¿verdad? No que sean hermanos de carne, son hermanos porque somos miembros de un solo cuerpo y nos tratamos con hermandad. Fellowship, ¿verdad? 1 Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos pertenece en Él y en Él en Él. Y esto sabemos que Él permanece con nosotros por el Espíritu que nos es dado, ¿verdad? Entonces, si alguien, por eso dice en Romanos capítulo 8, la vida del Espíritu, ¿verdad? Que el mismo Espíritu da testimonio de otro, que son hijos de Dios. 18, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Y dice, y en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Si alguien te daña o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Está hablando de Onésimo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice, yo Pablo te escribo con mi propia mano, yo te repagaré, por no decirte aún a ti mismo que me debes de más, ¿verdad? Porque Pablo quizás le hizo muchos favores también a Filemón, no sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué nos trata de decir el apóstol Pablo con esta doctrina para la iglesia de la administración?
que tenemos que ministrar ¿qué? Con justicia, ¿va? Es justo, ¿va? Es justo, como dice Pablo, pues acuérdate cuánto yo favores te he hecho también. Hay que ser justos. ¿Por qué? Porque el justo de justos vive dentro de nosotros. Aquí no hay ninguna nueva creación que sea injusto o sea un tirano. Tenemos que tener a la justicia, dice en Romanos capítulo 4, dice imputada. La justicia de Cristo fue imputada en cada uno de nosotros. No dice contada como la Reina Valera 60, dice imputada, que esa justicia la adjudicamos, la adquirimos, fue imputada en nosotros al momento de recibir el Espíritu Santo. El justo de justos ahora vive dentro de nosotros. Entonces nos tenemos que reflejar poquita justicia, tan siquiera. ¿Va? 1 Juan 3:7, hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es que justo, como él también es justo. ¿De quién está hablando? Jesucristo. ¿Se fija? El que hace justicia. ¿Cómo puedes tú reconocer a un cristiano? Porque es justo. ¿Ah? Aquí yo no he visto ninguna nueva creación que él agarra y dice el que no tranza no avanza, porque no es ninguna nueva creación. Quizás esté engañado. 20. Dice, así hermano, góceme yo de ti en el Señor, que recrea mis entrañas en el Señor, ¿verdad? Entonces vemos cómo tenemos que ministrar nosotros. ¿Con qué? Con gozo. Tenemos que ministrar con gozo, ¿verdad? Yo tengo un gozo en el alma, estar gozosos, ¿verdad? Aquí nada de que, yo a hermana le ayudo a trapear la iglesia y pongo mi cara de limón. No, con gozo. Dice, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué hace esos gestos? No estoy enojado. Bueno, dígale a su cerebro que conecte su cara. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay veces que sí nos tratamos así como que de enojar, hasta yo, pero pues el que redarguye es el Espíritu Santo, porque vamos en un proceso de santificación que Él nos va limpiando poco a poco, ¿verdad? No quiere decir que ya eres un cristiano, eres una perita en dulce, no. Es un proceso de santificación que Dios te va limpiando. Pero tenemos que hacerlo con gozo. ¿Te paras a orar? Tengo que orar. Ahora te toca a ti orar por los alimentos. No, con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos un gozo inexplicable. Nos dice Romanos 5 que Él nos ha dado un gozo por nuestra salvación, que es como la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Tercera de Juan 4. No tengo mayor gozo que estas cosas, el oír que mis hijos andan en ¿qué? En verdad. No hay mayor gozo que yo escuche a alguien predicar la palabra de Dios correctamente. No hay mayor gozo que ¿verdad? Eso es lo más bonito que usted puede ver en las personas, que alguien tenga la buena palabra, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil encontrar a alguien que predique la sana doctrina en estos días. Es difícil que alguien predique el Evangelio en estos días, ¿verdad? Porque nos tocó vivir tiempos difíciles. A veces yo me pregunto, Dios, ¿por qué yo nací en los años 1800 cuando había avivamientos? ¿Ah? Me hubiera gustado estar ahí, pero no, Dios me puso en este tiempo, en esta dispensación, al final de los tiempos, que predicase. 21. Teniendo confianza en tu obediencia. Te escribí sabiendo que aún tú más de lo que yo te digo. Él hará más de lo que Pablo le está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña ahí? Que tenemos que administrar ¿con qué? Confianza. Tenemos que hacer el trabajo de la iglesia con confianza. Tener confianza los unos a los otros. Tener confianza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si no tienes tu confianza en personas que tú las puedes ver, ¿cómo puedes tener confianza en el que no ves? Seguimos adelante, Salmo 56:3. En el día que yo temo, yo en ti confío. Por eso muchos no confían, ¿sabían eso?
Porque muchos no tienen temor. Muchos no tienen temor de Dios. Por eso nos le falta esa confianza. Por eso vemos mucha gente insegura estos días, porque no teme en hablar del Señor, no teme en hablar la palabra correcta en las Sagradas Escrituras. 22. Asimismo, prepárenme hospedaje, porque espero que por vuestras oraciones os tengo que ser concedido. ¿Va? El apóstol Pablo tenía esa esperanza que iba a poder volver a ver a Filemón, ¿verdad? Que podía volver a ir a ver a Apía y Archipo, pero tenía esa esperanza, ¿verdad? Que a lo mejor Dios me abre esa puerta para ir a verlos, pero sabemos que eso no pasó en la historia, ¿verdad? Sabemos que a veces nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Pero aún así, Pablo ministraba con esperanza, no importando qué, esperanza. Tenía esperanza de volver a ver a sus seres queridos, a sus hermanos en Cristo queridos, tenía esperanza. Aunque ya le habían dicho que lo iban a ejecutar, ¿verdad? Ya dijo, vas a ver al César y después, porque después de esta carta escribe 2 Timoteo y es su última epístola que el apóstol Pablo escribe. ¿Se fijan? ¿Tú ministras con esperanza? Porque deberíamos hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿cómo vamos a hacer esto si no confío en esto, no confío en lo otro? 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso Evangelio 19. Si esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos todos los hombres. Es lo único que tú puedes tener esperanza en Él. Así dice el versículo. 23. La salutación, ¿verdad? Te saludan Epafras, porque Epafras estaba encarcelado con él, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, porque Epafras también lo metieron por predicar el Evangelio. ¿Ah? Marcos, ¿quién es Marcos? El que escribió la epístola de Marcos. Aristarcho, Dimas, ministradores o colaboradores de Pablo, el doctor Lucas, mis ministradores, colaboradores de Dios. ¿Somos colaboradores de Dios? No lo somos, porque deberíamos de ministrar todos los días en oración, en esperanza, en gozo, en compañerismo, en comunión, en todas las cosas que el apóstol Pablo habló en esta pequeña carta. ¿Se fija qué tan doctrinal es esta carta? Dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu ya es de nosotros. Ya tenemos espíritu, gracias a Dios. Ya estamos completos, dice Colosenses 2:10, estamos completos en Él, que es el principado de todas las cosas. ¿Verdad? Porque por gracia sois salvos y por la fe, y esto no de vosotros, porque esto es un regalo de Dios. ¿Va? Así dice la posición adquirida, ¿verdad? Que somos comprados por gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, pero también son de nosotros, porque estamos unidos a Él. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo no se equivoca teológicamente? Ah, es que ahí está escrito con E minúscula espíritu. Sí, porque no está hablando de Dios, está hablando del espíritu que ya te dio Dios, está amalgado a ti, pero ya tienes espíritu, antes no tenías. ¿Cuál es tu trabajo o tu ministración en la iglesia? Tú oras, eres un miembro activo, predicas las misiones, la comunión, defiendes tu fe, ministras en tribulación, ministras como cuerpo de Cristo, tienes humildad, transparencia. Todo lo que enseña en esta carta, ahí no escribí todas las cosas que el apóstol Pablo enseña en esta carta. Por eso es 100% doctrinar esta carta de Filemón, y no la percibimos bien porque no escudriñamos las escrituras y no la estudiamos sistemáticamente. Pero hay una solución en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que tú seas una nueva criatura. Para que la próxima vez que tú leas Filemón puedas encontrar todas las cosas que tú puedes hacer para otros al trabajar en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? Creyendo al Evangelio de gloria.
El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, tú vas a poder ministrar a otros en el nombre de Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.